muchísimas gracias por Sí, tener la oportunidad bienvenido, de hablar, gracias. de practicar tu español y yo por practicar mi portugués y así confundimos a todo el Sí, mundo. exactamente. Así- Voy a hablar portuñol con fluidez. No importa, no importa. De hecho, a los que no conocen, con Américo llevamos mucho tiempo de conocernos, trabajábamos juntos en muchas cosas antes y siempre le he dicho que tiene que practicar español y que lo más fácil sería tequila, ¿eh? O sea, el tequila Ah, ayuda a perder el absolutamente. miedo, Sí, sí, te sí. deja súper tranquilo. Entonces, la idea de hoy, de esta sesión, es hablar acerca de PMOs en el mundo, PMOs en América Latina. Primero que nada, antes me gustaría, Américo, si cuentas un poco acerca de qué es PMO Global Alliance, qué están haciendo, etcétera, y yo cuento también desde PMI qué estamos haciendo con PMO, ¿vale? Sí, Te paso. perfecto. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad. Es un placer estar contigo. Es un amigo de mucho tiempo, ¿cierto? Y la verdad, PMO Global Alliance es una organización profesional, pero dedicada con un foco específico en las PMOs. Entonces, si tenemos Project Management como una gran audiencia, tenemos PMOs como una menor audiencia, pero mucho relevante, mucho importante en todo el mundo. PMO Global Alliance fue creada exactamente para dar atención y establecer muchos proyectos con voluntarios, con personas expertos que pueden contribuir mucho para involucrar, para, no, la palabra, es que sí, develop, me ayuda. Desarrollar, Desarrollar, sí, desarrollar. desarrollar las PMOs en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, hoy tenemos como 15,000 miembros en 125 países y muchos proyectos importantes. La organización es jovencita, pero con muchas realizaciones interesantes y trabajando siempre en colaboración con las grandes organizaciones, especialmente PMI, donde soy miembro a más de 23 años. Entonces estamos en casa, ¿cierto? Ajá, claro. De la misma manera, así de PMI, obviamente ustedes, la mayoría lo conocen, pero es una asociación profesional de que hablamos de dirección de proyectos, ¿no? Como 700,000 personas en el mundo, nos movemos mucho a través de voluntarios, de capítulos, básicamente los voluntarios y los capítulos son nuestra sangre, nuestra razón de ser. Y una de las cosas es que hay muchos temas en Project Management. Está proyectos, está portafolio, está riesgo, está alcance, está agilidad como movimiento, como mindset, y está PMOs. Sí. Y una de las cosas que más me ha gustado es que a pesar de que PMI no tiene estándares o certificaciones formales para el tema PMO, lo que dijimos es importante. Hemos estado colocando cada vez más énfasis en hacer estudios, en entender qué está pasando con las PMOs, porque entendemos el valor que esa entidad PMO le da a la ejecución de las estrategias en las empresas, en el gobierno, etcétera. Entonces, por eso es relevante trabajar con gente que está en ese nicho particular de conocimiento y que adicionalmente que creo que, y eso lo reconozco a nivel personal, Américo, ustedes hacen un trabajo muy bueno también con voluntarios. ¿Okay? El hecho de hacer proyectos de voluntariado a nivel global o por ejemplo esto de los PMO Awards que creo que wow, ha Sí. movido mucha gente para poder crear conciencia del valor de las PMOs. Entonces, hablemos sobre esto. Lo que podemos hacer, señores y señoras, va a ser que nosotros estamos hablando. Ustedes pueden ir mandando las preguntas ahí en Questions and Answers, así yo las puedo estar viendo. Le pido aquí al host que me haga co-host para yo poder estar viendo cualquier cosa aquí y revisar. Asegúrense que sus preguntas estén en la sección de Q&A, porque si no me ponen a leer el chat y o leo el chat o hablo. Ya a mi edad no puedo hacer tres cosas al mismo tiempo. Es una y aquí la otra. ¿Listo? Entonces pónganla en QI y al host, porfa, hazme co-host para que yo pueda estar revisando aquí tranquilamente. ¿Listo? Arranquemos. Mira, una de las cosas, yo hablaba del PMO Global Awards, ¿no? Y entonces en el PMO Global Awards, una de las cosas que sucede es que vienen todas estas empresas de todo lado, de América Latina, de América del Norte, de Europa, Middle East, etcétera. Y desde afuera, olvídate del premio, ¿qué ves que las ha hecho exitosas a esas empresas? ¿Qué es lo que hace esas PMOs que sean diferentes?
Sí, perfecto. No, la verdad, hoy los PMO Global Awards, yo puedo decir que son los mayores premios en el mundo, con mucho prestigio, y tenemos muchas PMOs excelentes de muchos lugares del mundo. Y es muy interesante porque hay un estudio, que es una investigación que estamos haciendo con las mejores PMOs para identificar cuáles son las cosas que parecen que son las cosas en común de entre las PMOs exitosas. Porque la verdad no parece que son aspectos técnicos. Por ejemplo, no es la metodología, no es las herramientas, no es, ni mesmo la idea de que las PMOs deben se estructurar de una manera o de otra, con tipos de PMOs. La verdad parece que lo que hay de más importante es un comportamiento mucho común en las PMOs exitosas, es un compromiso, una conexión muy fuerte con los clientes de la PMO. Los clientes son ejecutivos, son gerentes de proyectos que muchas veces están en las unidades de negocio, no conectados a PMO. Entonces, comprender las necesidades, los dolores y establecer formas de tratar las cosas, de proveer beneficios, proveer resultados efectivos que pueden ser percibidos por estos grupos como valor. Entonces, la técnica es importante, no hay duda, pero como un medio para se llegar a lo que se realmente espera. Entonces, este es algo mucho común entre todas las PMOs más exitosas. No están mucho preocupadas, que es algo que el pasado se veía mucho, una preocupación muy grande con los procesos, la técnica, las herramientas, y no estoy diciendo que no son importantes, sí son, pero de una manera secundaria, porque la cosa más importante de todas es ser percibido como una cosa de valor, y la única manera de obtener esto es entregando las expectativas, sanando los dolores, especialmente del nivel ejecutivo. Me parece que este es un punto mucho importante, y naturalmente aspectos de la estrategia, todas estas cuestiones se conectan con la idea de proveer valor para la organización. Y eso me llama mucho la atención. Lo hemos hablado, porque llevamos tiempo en esto de la idea de las PMOs, pero el aprender a dar valor y reconocer que el valor depende de la organización, depende del problema, porque no todos percibimos valor de la misma manera. Y creo que uno de los grandes errores ha sido que las personas de PMO vienen a tratar de repetir la misma fórmula, ¿no? O sea, yo trabajaba en la PMO de Claro, y entonces iba a la siguiente empresa de telecomunicaciones y quería repetir la misma fórmula porque era empresa de telecomunicaciones. Y no es así, o sea, inclusive dentro de la misma organización, si tuvieras diferentes PMOs, tienen diferentes expectativas de valor. ¿Cómo definirías valor? Así, para la persona normal, para entender qué es valor. Sí, Porque hablamos mucho de crear valor, asegurar que da valor, pero el valor pues depende también mucho de la persona, ¿no? De lo que sí, entiende por valor. absolutamente. La verdad, como digo, beauty, belleza es portugués, ¿cierto? Belleza, 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 ¿cierto? belleza. La verdad, hay una sentencia que puede decir todo sobre esto. Eh, Valor, así como la belleza, está en los ojos de quien mira, Tus ojos, ¿cierto? ajá, ajá. ¿Cierto? Esa es la idea, porque todo va a depender de cómo el valor es percibido. Déjame te dar un ejemplo. Es como si, nuevamente, tú sabes cuáles son las necesidades de la empresa, que son los dolores, ¿cierto? De los ejecutivos, por ejemplo. Y hay empresas que los ejecutivos tienen un dolor en la cabeza. Hay otros que tienen un dolor en algún otro lugar, otro problema, ¿entiendes? Los remedios, las medicinas son diferentes. Naturalmente, esto es que hace con que las PMOs necesiten ser diferentes, porque las dolores nunca son las mismas, son
diferentes naturalmente de empresa para empresa. La capacidad de se adaptar, de conocer los clientes, conocer los dolores, estabelecer, por ejemplo, funciones en la PMO que pueden atender las expectativas de beneficios, es exactamente lo que hace una gran diferencia. Y es lo que hace con que las PMOs sean diferentes. Es por eso que no hay un PMO ideal, no hay un que todos deben procurar porque va a proveer el mismo valor, no es así. Tal vez tú puedes estar haciendo un trabajo maravilloso técnicamente, pero no hay valor. ¿Por qué? Porque técnicamente es perfecto, pero es como si estás proveyendo las medicinas para una doença, que una Enfermedad. una enfermedad que no hay, no existe, ¿cierto? Entonces, ok, Claro. es muy buena, pero no es percibida como valor. Esta es una idea por detrás de toda esta discusión, me parece. Claro. De hecho, yo lo explicaba en mis clases así diciendo, a ver, si la empresa, imagínate, la empresa lo que le está es perdiendo dinero. O sea, todos los proyectos le están saliendo más caro o no tiene control de los recursos. Trata de sacar recursos para los proyectos y todos están ocupadísimos, llenos, etcétera. Y tú estás enfocado en hacer metodología o en sacar reportes o en implementar un sistema. Es buena la solución, pero no es para el problema que yo tengo. No Exacto. hace sentido. Entonces, en este momento dejo de percibir valor porque me estás dando algo que es muy bueno, pero no para mi solución de lo que yo quería. Y ese que yo quería o que yo necesitaba varía de empresa a empresa o de ejecutivo a ejecutivo, ¿no? De stakeholder a stakeholder. Y creo que eso es lo más relevante de entender. De hecho, Absolutamente. eso también lleva a que, según hicimos un estudio que se llamaba la evolución de las PMO, ¿no? Entonces decíamos XMO, XMO, porque el XMO no era para decir, ahora se tiene que llamar XMO, es para decir, es que esa X puede ser cualquier cosa, puede ser PMO, puede ser Program Management, puede ser Portfolio Management, puede ser EPMO, puede ser Value Management Office, la variedad muy alta. A la final, las personas a veces pensaban más en el nombre que en la verdadera, el conjunto de lo que debían hacer, los servicios, las funciones que debían hacer. Entonces, hemos encontrado así en ese estudio que habían 4 cosas que las empresas que tienen una muy buena capacidad de PMO, que les está dando mejores resultados, tienen, que es estar enfocados en la gente y la cultura, el crear estructuras que sean de apoyo, que están realmente apoyando a la organización, que son flexibles y adaptables y que están alineadas a la estrategia. ¿Cómo ves eso tú, Américo, en la realidad en las empresas en América Latina? Las empresas en América Latina cuando crean una PMO piensan y la enfocan en la cultura, la crean para que sea flexible y adaptable dentro de organizaciones flexibles y adaptables, alinean esto con la estrategia o cómo lo ves? Sí, entonces, me parece que tenemos dos puntos. Uno no es muy bueno, pero el otro punto es muy interesante. El primero punto es que hay algo que es mucho, ¿cómo puedo decir? No es considerado con mucha frecuencia, porque muchas personas que están involucradas con PMOs tienen un lado, un background técnico, técnico mucho fuerte, mucho grande. Entonces, es muy común que haya una atención excesiva a los aspectos técnicos, pero hay otros puntos que son relevantes que no son considerados. Por ejemplo, eh, yo estaba hablando sobre valor, percepción de valor, ¿cierto? Tienes que considerar que algunas veces o que tú estás proveyendo es algo que puede generar valor, tú sabes de eso, es importante para la organización, pero mismo así no es percibido. ¿Por qué? Porque tú tienes que considerar una cosa importante que son las personas. Por ejemplo, tú puedes tener, un ejemplo interesante, yo puedo tener acá un adulto y un niño, ¿cierto? Y yo voy a proveer dos opciones. La primera opción es una Ferrari, las claves de una Ferrari real. Y la segunda opción es un juego, una Ferrari de control remoto, ¿cierto? Si Ajá. yo pregunto al adulto va a decir, me dé las claves, naturalmente. Sabes del valor de una Ferrari real. Una, un niño de 3 años son hoy, mucho evoluidos, pero vamos a considerar que un niño de 3 años posiblemente va a decir, no, yo quiero el juego, ¿cierto? ¿Y por qué? La Ferrari tiene más valor, pero
por una falta de madurez, no es capaz de percibir el valor de lo que está siendo ofrecido. ¿Comprendes? Entonces, el punto es que muchas veces las organizaciones, cuando hablamos de aspectos estratégicos, por ejemplo, establecemos que los ejecutivos deberían entender la importancia, pero no hay duda que los ejecutivos son muy maduros en el negocio, mas hay muchos ejecutivos que son bebés, ¿cierto? En los aspectos de proyectos y no perciben el valor de nuestros esfuerzos porque no son capaces de absorber, de percibir, porque son mucho jovencitos en términos de madurez. Entonces, este es un aspecto de transformación, de gestión de cambios mucho, mucho importante, porque no es, tú puedes hacer un trabajo técnicamente perfecto, pero no es capaz de ser absorbido por la empresa, ¿comprendes? Y por otro lado, como dice, hay una buena noticia. En los PMO Global Awards, por ejemplo, si sacamos las empresas que fueron los vencedores de las Américas en los últimos años, tenemos 5 ediciones, ¿cierto? Tenemos Perú, Brasil, Honduras, El Salvador y Puerto Rico. Y siempre competiendo con empresas de Estados Unidos, de Canadá, también de Brasil, que es un gigante, ¿sí? Y tenemos países que son pequeños, pero hay empresas haciendo un trabajo de qualidade mundial. Então, talvez ainda há, talvez não, com certeza há espaço para que muitas outras empresas puedan também madurar e fazer algo muito bueno. Ainda eu posso dizer todavía que há muito espaço para isto, pero temos excelentes casos em Latinoamérica que podem ser compartidos com o mundo e podemos aprender com todas essas experiências incríveis. Claro. De hecho, yo creo que muy relevante esto de lo de los ejecutivos, es decir, de la madurez, y estamos hablando de la madurez organizacional y de la madurez también de las personas. Uno de los mayores problemas que yo veía en las PMOs es que a veces las personas vienen con el lenguaje de lo que creen que es la solución y dicen, no, es que tienes que hablar de esto. Yo lo vivía en una organización pública donde la gente no hablaba de programas, no entendía el concepto de programas, ellos hablaban de otra cosa, pero queríamos que hicieran program management. Entonces decía, pero ellos no entienden, cada vez que tú hablas de programas, ellos piensan que es un programa social, porque ese es su lenguaje, ese es su idioma, es su vida. No puedes hablar de ciertas cosas con gente que no tiene esa capacidad, no es porque no puedan, es porque no lo han vivido, entonces no lo sienten. O tal vez ni siquiera tienen esa necesidad, no la tienen clara. Es muy buena, por ejemplo, colocar metodologías o sistemas, pero si la organización no está preparada, el sistema o la metodología no va a solucionar el verdadero problema. Oye, y hablando esto de los stakeholders, había una pregunta por acá justamente de Héctor, espérame a ver. Percibí la necesidad de los líderes de PMO poder conversar en términos de negocio con los ejecutivos. ¿Qué recomendarías a los líderes de PMO para que tuvieran una mayor conciencia del negocio que vaya más allá del conocimiento técnico? Tú tienes dos caminos. En la verdad, un camino es de madurez de la PMO, porque la PMO precisa tener condiciones de hacer este rol, ¿cierto? Tiene que conocer del negocio y hay muchas PMOs que no son, no hay una madurez suficiente para hacer esto. Son mucho focadas en las cosas más técnicas, más operacionales. Entonces, para que tú puedas ganar más evidencia, más oportunidades de aproximación con el nivel ejecutivo, tú tienes que tener algo a presentar, algo que pueda despertar la confianza, ¿cierto? Y por otro lado, el nivel ejecutivo, como dice, hay una necesidad también de mayor madurez para comprender que el trabajo de una PMO puede ser algo de mucho valor. No es apenas una burocracia, más documentos, más cosas que no son importantes, pero cuando eso es siempre un punto de vista, esto es mucho importante, es siempre un punto de vista de que si tú no estás siendo percibido de la manera que tú quieres, el problema no es de quien no percibe. ¿Comprende lo que quiero decir? Tal vez tu manera de comunicar, tu manera de mostrar, es que hay un problema, porque si hay una necesidad, si hay un dolor, porque no está siendo comprendido de la manera que quieres. Como dice, muchas veces porque no hay una capacidad de absorción por falta de madurez. Muchas veces el idioma que se habla
¿cierto? Mucho técnico, no estás, o muchas veces porque no estás focando en las cosas correctas. Por ejemplo, los ejecutivos no quieren relatorios, reports. Lo que quieren es poder tomar decisiones más confiables y con más calidad. ¿Comprende? Si hay un reporte o no, es apenas un detalle. No quieren una metodología, quieren la certeza de que las personas están haciendo las cosas de una manera semejante para que pueda haber algún control. ¿Cierto? No es una cuestión de entrenamiento, no están realmente preocupados con cuántas clases, no. Quieren que cuando necesiten de personas con competencias para alocar, para asignar a un proyecto, saben que hay personas que pueden contar, ¿comprende? Entonces, un foco más efectivo en el resultado, el beneficio, es una oportunidad que tienes de hablar el idioma del cliente y con esto va a ser mejor comprendido. Esto me parece una cosa bastante importante. Buenísimo. Tres cosas que hemos hablado así a lo largo de nuestro tiempo juntos en esto de PMOs. Uno, Project Management no es igual que PMO. A veces lo que sucede es que los Project Managers evolucionan a ser PMOs porque eras bueno manejando proyectos y ya ahora te va a dar una promoción, entonces ahora vas a crear la PMO, ¿no? Y es diferente yo ser un especialista en fusiles a que yo quiera organizar cómo se hacen con los fusiles, ¿ok? ¿Por qué falla eso? En tu perspectiva, ¿por qué Project Management, esa confusión entre ser Project Management no es lo mismo que pensar en ser bueno o tener una PMO y hacer una PMO? Sí, exactamente. Hay un nombre para esto, Halo Effect, right? Entonces, la verdad es exactamente lo que sabemos que acontece muchas veces en términos de liderazgo. Una persona técnica, estamos imaginando que puede ejercer una posición de liderazgo porque es un bueno técnico. La idea es exactamente la misma, pero ahora no estamos hablando apenas de liderazgo, estamos hablando de una competencia muy importante que ahora está ficando mucho más clara, que es la competencia de servicios a clientes, que es algo totalmente diferente de ser un gerente de proyectos. Porque gerentes de proyectos tienen un paso a paso para hacer, para entregar algo al fin del proyecto. Un proveedor de servicios a clientes es totalmente diferente, porque no es un paso a paso, es tu capacidad de comprender tu cliente, comprender las dolores, establecer cómo tú vas a crear una solución que que hoy puede ser excelente, pero tal vez en 6 meses no es más adecuada, tú tienes que cambiar, ¿comprende? Entonces, la dinámica de una PMO es completamente diferente. Hay una sensación de que, ok, un gerente de proyectos automáticamente está habilitado para se tornar una PMO, pero no es verdad. Y la vida real demuestra porque hay muchas personas hoy que lideran, son los líderes de PMOs y que no tienen una experiencia considerable como gerentes de proyectos. Entonces, son cosas que hoy hay un entendimiento más fuerte sobre este punto, pero ainda todavía hay algo que puede mejorar mucho, me parece. Yo creo que es relevante resaltar de las competencias de un project manager no necesariamente son las mismas de alguien que está en la PMO y que tienen que estar clarísimas, ¿eh? Porque también dependen las competencias de lo que necesite la organización. Es decir, si tiene problemas financieros, deberías tener algo de financial acumen, ¿no? De conocimiento financiero, deberías saber de reporte, etcétera. Que tal vez sea diferente si lo que quiero es poner todo esto en orden y colocar metodología. Entonces, tal vez deberías saber de cómo se hacen los procesos. Entonces, a las competencias difieren, ¿no? Segundo punto que yo iba a referenciar, una confusión que a veces da entre valor, creer que algo da valor, y la satisfacción que yo tengo con el proceso o con hacer las cosas. Yo siempre pongo este ejemplo de McDonald's, es decir, si fuéramos los dos a McDonald's, y yo tengo hambre, mucha hambre, y tú lo que quieres es comer bien, comer comida, carne guayú, ¿ok? Que es buena, y vamos a McDonald's, tal vez para mí McDonald's está perfecto, ¿eh? El valor que yo recibí por lo que pagamos los dos, yo pagué, recibí algo que me curó el hambre.
tú pagaste y tú haces, sí, pero no es buena la carne, ¿eh? O sea, no es de buena calidad. Yo estaba esperando algo mejor. Pagamos lo mismo, pero tenemos diferentes expectativas. Entonces aquí el valor para mí es alto, tal vez el valor para ti es mucho más bajito, pero hay una confusión a veces con la satisfacción, porque yo puedo entrar a McDonald's y yo digo, wow, el servicio desde la puerta y la pantallita y el poder pedir, perfecto, y tú también estás muy feliz con ese proceso. Te pareció bueno, pero la calidad de la comida no. ¿sí? A veces hacemos que la satisfacción de la PMO no se refleja en que sea el valor de la PMO. Yo puedo estar satisfecho con lo que hace la PMO. Me parece que le echan muchas ganas, que están trabajando duro, etcétera. Solamente que no le veo valor a lo que están produciendo. Entonces, satisfacción no es lo mismo que valor. ¿Algo que Absolutamente. tú quieras comentar ahí? Sí, sí, porque me parece que hay una conexión, pero definitivamente no son las mismas cosas. ¿Y por qué? Porque la satisfacción tal vez esté más conectada con el proceso y la percepción de valor está conectada con el resultado. Por ejemplo, tengo hambre, voy acá a comer algo, ¿cierto? Está mucho gustoso, pero al fin ainda tengo hambre. ¿Entiendes lo que quiero decir? No hay valor suficiente. Estoy satisfecho porque es mucho agradable, excelente. Entonces, y hay también al contrario, por ejemplo, hay una cosa que yo percibo valor, por ejemplo, una metodología. Yo estoy satisfeito, na verdade, não, porque o passado era muito melhor, porque não havia ninguém me pedindo, me controlando, nada. Então, o conceito de satisfação é um pouco relativo, compreende? Pero, mesmo sabendo que, para mim, minha condição hoje é um pouco não tão confortável, eu posso compreender o valor para a organização do que está sendo prohibido como solución, ¿comprendes? Claro. Entonces, las cosas tienen una conexión, pero es necesario avaliar un poco mejor para asegurar una buena comprensión de estos aspectos. Y una cosa que finalmente el tercer punto, nosotros hablamos de que las PMOs no es que pierdan, más bien no es que están sin apoyo. Todas las PMOs tienen apoyo, están con un sponsorship. Lo que sucede es que ese sponsorship se va disminuyendo a medida que vas avanzando. O sea, voy perdiendo la confianza y no te veo el valor. Pero en algún momento, si creé una PMO es porque nació con alguien, la estaba apoyando. Sí, sí, Alguien la tuvo que haber apoyado. Entonces, no es como que no existe apoyo en la organización para la PMO, sino más bien la PMO viene perdiendo el apoyo, viene perdiendo ese sponsorship. ¿Por qué perfecto. pasa eso? ¿Qué has visto en las organizaciones? Está mucho relacionado a las cosas que hablamos ahora, que el punto es que no hay duda de que cuando vas a vender la idea de una PMO, hay mucho apoyo, fue aprobada, ahora vamos a hacer nuestro PMO existir. Pero cuando ya tenemos una PMO, es mucho común, yo ya oví, escuché. Yo ya escuché muchas Oí o veces, escuché. muchas veces personas diciendo que mi PMO fracasó, fue un fracaso, no hay más, porque yo perdí el apoyo ejecutivo, por ejemplo. Pero esto da una idea de que la causa de tu fracaso fue la pérdida del apoyo ejecutivo, cuando en la verdad es exactamente el opuesto. La consecuencia de tu fracaso es La la pérdida. pérdida del apoyo ejecutivo, porque ¿cómo tú imaginas que vas a mantener el apoyo si no es capaz de generar percepción de valor? Naturalmente, a lo largo de meses, el apoyo va se acabando, al momento que no hay más PMO. Entonces, no es un problema de falta de apoyo que va a hacer tu PMO fracasar, es exactamente al contrario. Cuando se da este tipo de situación, es como un alarme que está te diciendo que hay un problema. Tú estás perdiendo apoyo y esto no es un problema de los clientes, es tu problema, no son capaces más de percibir tu valor. Entonces, me parece que este sería el camino. Buenazo.
En este estudio que hicimos ahorita de la evolución de las PMO, nosotros hablamos que conceptualmente cuando uno crea una PMO, como que hay como tres grandes etapas y la tercera tal vez tiene muchas cosas, ¿no? Pero creo que hace mucho sentido con lo que ustedes hablan en PMO Global Alliance, que es primero prediseñar, diseñar, pero de manera preliminar, entender qué es lo que le está dando a la organización, identificar los key stakeholders, ¿no? Y empezar a involucrarlos para entender qué es lo que quieren y luego diseñarla, ¿no? Y diseñarla significa definir, colocar métricas, implementar y ir alineando, ¿no? Porque esto viene como en ciclos. Entonces, conceptualmente, digamos que esas son las etapas, ¿no? La prediseño, involucro a la gente y luego diseño, miedo, implemento y voy Sí, sí, mejorando. sí. Ese concepto de los ciclos creo que es muy relevante porque la gente piensa que yo diseño la PMO y es de aquí hacia el frente, 5 años en el futuro va a funcionar, cuando en realidad yo tendré que estarla revisando continuamente. ¿Cómo Absolutamente, funciona absolutamente. para, en Sí, tu visión, lo de los ciclos? ¿Por qué el valor de esos ciclos? sí. En la metodología que eh, fue desarrollada en PMO Global Alliance, PMO Value Ring, la idea es exactamente que hay ciclos. ¿Y por qué? Porque muchas cosas van a cambiar al tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, nuevos clientes pueden llegar, ¿cierto? Mismo que tú tengas los mismos clientes, los clientes van a madurar. Con esto, nuevos dolores van a surgir, van a aparecer diferentes. Las expectativas serán diferentes. Mm. El mercado, las cosas están cambiando todo el tiempo, entonces las estrategias de la empresa también van a generar expectativas diferentes en los ejecutivos, en todos, en la empresa. Entonces, dependiendo de dónde estás, de qué industria, por ejemplo, estás trabajando, esto puede acontecer mucho rápidamente. Entonces, es muy importante estar siempre reavaliando cómo estas cosas se dan para que tú puedas realinear una PMO. Déjame te dar un ejemplo. Yo trabajé en una PMO por 15 años. Era una PMO mucho bien sucedida. Todos adoraban, amaban la PMO. Y ahora yo cambié para una otra empresa. ¿O que yo voy a hacer? Oh, exactamente. Voy a usar toda mi experiencia en la nueva empresa. Voy a hacer una PMO exactamente de la misma forma. Las cosas no se dan como se espera. ¿Por qué? Porque la verdad, lo que estás creando es una solución para aquella condición, pero ahora tú tienes una condición, una situación totalmente diferente. Esto es un punto muy importante. Muchas veces tu propia experiencia puede te crear problemas si no percibes esta dinámica de cambio que acontece en torno de las PMOs que hacen con que necesites redesenhar, se reinventar a todo momento. No, ya hace total sentido, ¿eh? Voy a ponerte una pregunta aquí. Bueno, voy a poner varias preguntas aquí en la pantalla. Primero esta de Emma, que dice, ¿cómo coexistir una PMO con el equipo de Change Management? Porque hay una delgada línea en el manejo de la comunicación, clientes, stakeholders, donde se puede cruzar la PMO y el equipo de Change Management. Sí, sí. ¿Qué dices? Excelente. Bueno, déjame compartir con ustedes lo que yo puedo decir que ya me parece algo común en muchas PMOs alrededor del mundo. Hay algunas posibilidades. Por ejemplo, hay empresas que están siempre en transformación permanente, una dinámica muy grande. Por ejemplo, tecnología, telecomunicaciones. En las empresas como esa, es mucho común que tenemos un grupo un grupo experto en change management. Es también una competencia que debe ser trabajada para todos, porque es importante, como gestión de proyectos, ¿cierto? Pero hay un grupo con una expertise más fuerte. Hay otras empresas que también tienen suceso donde esta competencia es más fuerte, pero no es con un foco total. Entonces está dentro de la PMO. Las personas de PMO son capacitadas para trabajar con las transformaciones más relevantes. Entonces tienen una formación específica para change management, pero también trabajan con otros asuntos. Entonces no son expertos de change management, ¿cierto? Y hay
otras empresas que optan por hacer con que la competencia de change management esté en las áreas de negocio, en los gerentes de proyectos. Entonces es una cosa, nuevamente, no hay una expertise tan fuerte, porque naturalmente son personas mucho más ligadas a las áreas de negocio, pero compreenden la importancia y tienen algunas nociones básicas. Naturalmente, lo que va a hacer con que tú escolha una u otra opción es la criticidad, o cuánto que las transformaciones y los grandes cambios acontecen en tu empresa. Y por fin hay el último grupo de empresas, donde no hay nada. Y ese grupo, yo tengo certeza absoluta que es el mayor grupo, ¿cierto? Donde la verdad las personas no tienen idea de la criticidad de un cambio organizacional, y no es una coincidencia que hay tanto fracaso en proyectos importantes de transformación y que requieren una gestión de cambio mucho sofisticada. ¿Entiendes? Y también tiene que ver mucho con la madurez. Es decir, si la organización no está madura para poder colocar change management dentro de la PMO, porque todavía no lo reconocen, sería un servicio más de la PMO, pero si no está tan Exacto, madura, exacto. tal vez es mejor que exista change management aparte. A veces hay organizaciones donde no importa dónde esté el change management, no va a funcionar porque no tienen la madurez para entender del tema. Tienes que primero ir para los basics, ¿no? Que es crear la Exatamente. conciencia de que change management es importante. Exatamente. É a ideia da Ferrari. E também temos que considerar que se hoje estamos caminhando a pé, certo? On foot, la verdade, se podemos ter uma motocicleta, já é muito melhor do que a pé. Não é uma Ferrari, pero já é muito melhor Claro. do que, certo? Então, ceticismo, skeptical, não tenho ideia. Escepticismo. Escepticismo. No, Escepticismo, está sí. complicado. Es Dilo en una inglés. cosa importante. Va. Voy con otra pregunta acerca de implementación de PMO. A ver, uno de los principales problemas es la dedicación de los recursos a los proyectos versus la operación normal. ¿Alguna recomendación, algo que hayas visto? También depende mucho del tipo de negocio que tú tienes. Hay negocios que son más orientados a proyectos. Estos negocios no pueden vivir sin una efectiva gestión de recursos. Por ejemplo, empresas de construcción, empresas de consultoría grandes, cuando la mayoría de los recursos son utilizados mucho más en proyectos. Entonces es una cosa mucho importante, porque es el negocio de la empresa, es la gestión de recursos, ¿sabes? Pero hay un número muy grande, mayor posiblemente, de empresas donde los recursos, la gestión de recursos es importante, pero los proyectos no son al fin. Entonces tenemos que gerir recursos porque están trabajando en los procesos de negocio, pero también en los proyectos. En este caso, ainda hay dos posibilidades, que es una posibilidad de hacer una quebra por área, por departamento. Por ejemplo, hay departamentos que son más orientados a proyectos, como IT. Entonces, tal vez de estos departamentos tú puedes dar una atención un poco mayor y tal vez trabajar como si una empresa que el negocio es proyectos. Y los demás departamentos, más do que nunca, el departamento financiero, por ejemplo, no es un departamento orientado a proyectos, pero las personas van sí trabajar a proyectos. Entonces, en estos casos, hay una necesidad de un planeamiento un poco cuidadoso, pero no porque vas a hacer una alocación de horas detallada, que son cosas requeridas en las otras situaciones, pero porque tú vas a trabajar más con la gestión de riesgos. Porque sabes que los profesionales que tú estás diciendo, no, van a trabajar metade del tiempo en proyectos, tú sabes por la experiencia que muchas veces esto no se da. Entonces, la gestión de riesgos se torna mucho importante, porque lo que vas a hacer si las personas que considera que tienen que estar en los proyectos, ahora no pueden, porque la operación es la operación y tú tienes que dar atención porque no hay otra opción, ¿cierto? Entonces, son balanceos diferentes dependiendo de la situación, ¿sabe?
Me parece que este es el camino. De hecho, una de las cosas que, y esto ya está a nivel personal, tiene que ver con no saber medir la capacidad. O sea, tienes que saber manejar la capacidad de decir, en esta empresa podemos hacer tantas horas asociadas a proyectos y tanto para operación. A veces pensamos que simplemente con echarle ganas la cosa va a funcionar. Entonces yo agarro todos los recursos y los pongo a trabajar donde salga, como salga y lo que salga, Sí. ¿no? Y deberíamos decir, es que aquí no hay sino una capacidad de 1800 horas de proyectos. Tenemos que priorizar los proyectos que sí se pueden hacer porque tengo Exacto, 1800 horas. exacto, A exacto. veces pensamos que como que es infinito la cantidad de recursos. Y ese realmente yo creo que es el punto de la organización. Más que el modelo, el método, etcétera, tiene que ver con saber medir la capacidad para poder atender esa que, que, demanda que tienen. que es parte de la gestión de portafolio. Entonces, la verdad, Claro. tenemos una noción, y esto es muy importante porque uno de los factores que hace con que tu planeamiento de recursos pueda realmente se dar como esperado es que tú puedas tener una definición de portafolio realmente acordada, definida en conjunto, ¿sabes? Porque si no es, eso no es así, eso no es un acuerdo del nivel ejecutivo, la verdad, durante los meses, los recursos van a ser, por ejemplo, IT. ¿Cuáles son las prioridades de IT? No son definidas por IT, son definidas por las áreas de negocio. Si no se reúnen para concluir cómo los recursos de IT van a ser usados, IT no tem o que hacer, não tem como definir por si mesmo, compreende? Claro, Este es claro. un punto importante. Déjame, voy a moverme aquí a otra cosita. Con respecto a hicimos un reporte de PMOs para América Latina, ¿no? Entonces dijimos así, analizamos las PMOs en particular en América Latina con ejemplos de diversas áreas, o sea, ejemplos de proyectos más orientados a la parte social, que son de UNOPS, de las empresas de construcción de Brasil, etcétera, de mucho, de tecnología. Y una de las cosas que veíamos, aparte de todo esto, nosotros hablamos del 10%, decía, las PMOs que están dando mejores resultados, el 10%, aquellas que son así buenasas, ellas siempre decían, mire, yo por lo menos tengo más crecimiento, 2 veces más que las otras normales, 3 veces más en la satisfacción de clientes que las otras. Y lo que se concentraron esas empresas eran en dos cosas, en mejorar el valor estratégico de la dirección de proyectos, porque se dan cuenta que si la empresa no entiende el valor de proyectos, de la gestión de proyectos, sino que piensa que es algo muy técnico, pues entonces no van a verle el valor a la hora de estar ejecutando cosas o de trayendo estas PMOs y estas entidades, ¿no? El valor de eso. Y segundo, algo que me llama mucho la atención y es donde quiero poner el énfasis es identificar y desarrollar el talento, porque es que no puedes pretender que las cosas pasen de la noche a la mañana, es decir, tienes que preparar a la gente y tienes que darle las habilidades necesarias, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú que las empresas en América Latina están desarrollando el talento de proyectos y de proyectos y de PMO, ¿ok? De gestión de proyectos y de PMO. Las empresas invierten, no invierten. ¿Qué está haciendo la gente? Perfecto. Es una cosa interesante. Yo vengo acompañando PMOs a más de 15 años en muchas diferentes regiones, muchos diferentes países. Y es mucho interesante porque exactamente como una timeline donde algunas regiones están viviendo hoy o que uma outra região viveu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, compreende? Em termos de madurez. É muito interessante. Então, não é difícil fazer uma previsão do que vai se dar, porque é uma situação realmente muito interessante, onde tu vês um comportamento, coisas que são claramente uma situação de evolução, pero necessita tempo. O ponto é que no hay duda de que hay una creciente preocupación de las organizaciones, de los ejecutivos con proyectos. Si miramos 10 años atrás, totalmente diferente. Si tú quieres confirmar esto, es solo verificar o que, por ejemplo, eran vendidos como proyectos de consultoría por consultores a 10 años atrás y hoy o que es esperado en las empresas. O que tú vendías a 10 años atrás como consultoria, hoje tu não consegues vender mais como vendias. Entendes o que quero dizer? E por quê? Porque é uma maior madurez. É isto.
necessitam de coisas mais sofisticadas. Isto acontece em todos os lugares. Pero o grande ponto é uma coisa, e neste ponto, PMO Global Alliance, PMI, tem um papel muito importante. Que quando digo, por exemplo, que os vencedores das Américas nos últimos anos foram de Honduras, El Salvador e Puerto Rico. Não há dúvida que são países menores comparados com a economia de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, mesmo de México. Não é possível comparar, pero tienen uma empresa excelente a nível mundial. O ponto é que nesta posição e na timeline, se tu vas, por exemplo, em Estados Unidos, tu também vai encontrar empresas de classe mundial, pero uma quantidade muito maior do que em México, do que em Porto Rico, do que em Brasil, do que, entendes o que quero dizer? Pero há empresas importantes. Nuestro papel é exatamente fazer com que esta coisa pueda se espalhar, spread, certo? Porque quando mostramos, por exemplo, que há uma empresa em El Salvador, ou em Puerto Rico, ou em Honduras, ou em Peru, que faz um trabalho digno de uma referência mundial, isto é um encorajamento, uma motivação para que as outras empresas também se sintam capazes de se tornar de serem mais maduras, entendes? Com uma maior madurez. Então, é muito importante fazermos com que estes casos de sucesso, esses casos que talvez hoje não são tantos, temos, não sei, 5.000 empresas muito maduras em Estados Unidos e temos, talvez, 5 em El Salvador. Pero as 5 de El Salvador têm uma relevância impressionante para fazer com que o país pueda madurar, com que outras empresas puedan madurar, e daqui em 5 anos não serão mais 5, serão 150 ou 200, compreende o que quero dizer? Então, é muito importante darmos valor e visibilidade a los casos de Hispanoamérica que estão realmente se destacando e que estão fazendo um trabalho que muitas vezes não representa exatamente o que Latinoamérica é capaz, todavia, pero pueden em el futuro, e não há dúvida que vai se dar, em el futuro vai cambiar a situação e vão se tornar muito mais com uma madurez muito maior. Então, o que estamos fazendo hoje é importantíssimo, porque é uma valorização de los trabalhos que são muito bem hechos em las empresas, e é uma forma de encorajar, de motivar outras organizações, outras PMOs, a também mostrarem ao mundo que fazem coisas interessantes. A questão de ser o melhor é muito relativa, certo? Depende de muitos aspectos, pero não há dúvida de que há muita experiência que podemos cambiar com o mundo, porque, por exemplo, quando não há muitos recursos, e isto na América Latina é comum também, acá em Brasil, temos muita criatividade, certo? Então, como a criatividade se dá em las PMOs, por exemplo, de América Latina, de África, de las regiões que não são as mais ricas do mundo e precisam fazer as coisas acontecerem. É interessante, são aspectos que estamos investigando nos últimos 3 anos para tentar buscar algo que pueda ir além de las coisas óbvias. ¿Sí? Oye, voy a colocar 2 preguntas, pero una la voy a responder rapidito y me dices si quieres complementar algo. Y la otra, empiezo yo y terminas tú, ¿vale? Porque ya tenemos 5 minutos. Pero primero, hablaba alguien acerca de cuáles son las métricas para medir que la PMO está siendo exitosa. Y mi respuesta rápida es, depende de cuáles son las cosas que tú haces, porque no es lo mismo una PMO que está enfocada en organizar la metodología y poner procesos, a una que tiene reportes financieros, otra que está enfocada en los recursos. Depende de qué estés haciendo, tus métricas de éxito van a ser diferentes. Porque si te dijera que la métrica de éxito es que los proyectos estén funcionando en tiempo y costo, y tú mides eso, pero resulta que la expectativa del negocio era que me ahorraras dinero, tal vez el que termines a tiempo me vale igual, ¿ok? No me dice que eres exitoso. Entonces, depende de los servicios que haces,
para atender las expectativas son los indicadores. ¿Estamos de acuerdo o hay algo más que quieras decir? Hay algo nuevo. La verdad, en 2 meses vamos a lanzar un modelo llamado PMO Value Scorecard. Este modelo, framework. La idea es que tenemos 4 niveles de medición. O que acabas de dizer es de los niveles, pero tenemos más 3 niveles baseados en la experiencia que tuvimos en los últimos años. El primero nivel es llamado de sustentabilidad de la PMO. Sostenibilidad. Entonces, exactamente. Si PMO tiene indicadores que demuestran que está suficientemente preparado para sobrevivir y prosperar en los próximos años. Estamos hablando de las competencias de la PMO, de madurez de la PMO, en términos de evolución, ¿cierto? Entonces, es como, por ejemplo, Great Places to Work, la premiación. Tú tienes un ambiente propicio para que la PMO pueda evoluir, ¿cierto? El segundo nivel es nivel de madurez. El nivel de madurez de PMO no es el nivel de madurez de la empresa. El nivel de madurez de PMO es si tú estás proveyendo servicios, funciones, de la mejor manera posible, porque esto va a maximizar las chances de entregar el valor. Este es el segundo nivel. El tercer nivel es alineamiento de la PMO, porque no basta estar haciendo mucho bien lo que estás haciendo, tú también tienes que hacer las cosas ciertas. Como dice, tienes que dar las medicinas para los dolores que realmente existen. Entonces, el alineamiento es el principio del trabajo con los clientes. Compreender quién son los clientes, cuáles son las necesidades y establecer funciones que van a madurar más y más para entregar las cosas que son necesarias, pero esto es un potencial. Alinamiento de la PMO es un potencial de entrega. El último nivel es PMO Value. PMO Value es una verificación de muchas formas diferentes que incluye también satisfacción para verificar si la promesa de valor de las expectativas que tenemos y que estamos estableciendo las funciones, las cosas que vamos a hacer para entregar el valor, si realmente están se dando o no. Porque muchas veces tú puedes estar dando los remedios ciertos para las doenças correctas, pero por algún motivo, que puede haber varios motivos, el valor no está siendo percibido por una falta de madurez de los clientes, por una dose que no es la ideal, por ejemplo, de la medicina, ¿cierto? Entonces, los 4 niveles son, en conjunto, van a demostrar si tu PMO está realmente siendo un buen investimento, una buena inversión. Listo. Infelizmente se nos ha acabado el tiempo y no podemos retrasar porque somos muy buenos project managers y no podemos retrasar el resto, ¿ok? Pero quedan pendientes cosas de inteligencia artificial. Hay un mundo de cosas por hablar, ¿ok? Lo que yo les recomiendo es que estén pendientes de la comunidad donde sea, de la comunidad en PMI, en PMO Global Alliance, con sus otros compañeros, con capítulos locales, con lo que sea, pero la comunidad es la que les ayuda a solucionar esos problemas, porque nunca va a haber una sesión de conocimiento que les solucione los problemas en un día. Absolutamente. ¿Okay? Absolutamente. La conversación continua, el estar haciendo trabajo con otros, preguntando en otros, networking, voluntariado les va a ayudar muchísimo. Entonces, muchísimas gracias, Américo, muchas gracias a todos. Continúen en las próximas secciones y estamos felices de tenerlos por acá. Por cierto, les dejé 2 links ahí, el link del PMO Insights Hub, que es toda información de PMO, y el link del reporte de América Latina, por si tú quieres dejar algún link allá en el chat, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gran placer.